Mi nombre es Natalia Rodríguez, soy doctora en Letras, becaria postdoctoral de CONICET Argentina, docente de la licenciatura en Letras y el profesorado en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina Bariloche. Integro el Centro de Estudios de la Literatura, el Lenguaje, su aprendizaje y su enseñanza. Esta comunicación se titula Literatura Argentina para Niños, entre mares, ríos y aguamundos, disidencias en la poesía de María Cristina Ramos. Nos proponemos un abordaje en torno a la literatura argentina para niños del periodo 2012-2020, a partir de analizar El mar de volverte a ver, Aguamundos Rana y Aguamundos Sapo. Según sostenemos, los libros en cuestión componen sugerentes universos acuáticos desde los que se articula un conjunto de disrupciones en el nivel del texto verbal y visual, de sus interrelaciones en función de la conformación de una poética y de las mediaciones editoriales. Nos referimos inicialmente a María Cristina Ramos, quien nació en San Rafael, provincia de Mendoza, aunque desde 1978 vive en Neuquén, Patagonia, Argentina. Su primer libro fue uno de poemas, Un sol para tu sombrero, publicado por Libros del Quirquincho en 1988, reeditado en 1999 por Editorial Sudamericana. Entre los títulos que siguieron a este primero y que constituyen su prolífica obra literaria, destacamos los que interesan a propósito de esta presentación. El mar de volverte a ver, publicado por Quipu en 2014, integra la serie Amarilla Poesía, con ilustraciones de Federico Combi, reeditado por el mismo sello en 2022. Aguamundos Rana y Aguamundos Sapo, que se publican en 2018 a cargo de Editorial Rueda Mares, en la colección Diseños Visuales para la Lectura de Poesía, ilustrados por Virginia Piñón. Si bien María Cristina Ramos publicó primeramente en las grandes editoriales, Sudamericana, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica, Santillana, a fines de 2002 funda Rueda Mares, a la que aludimos antes, una editorial de las designadas como independientes. Se trata de un emprendimiento radicado en el interior de nuestro país, más precisamente en la ciudad de Neuquén, que pretende dar cabida a proyectos editoriales alternativos. El nombre que identifica al sello remite a Rueda Mares, el pirata de una novela de Ramos. En los comienzos se publicaron solo obras de Ramos, de hecho el primer título fue Maíces de Silencio, de su autoría. Luego se incorporan otros autores, textos para jóvenes y adultos y trabajos teórico-críticos. Su desempeño como escritora, articulado al rol de editora y de promotora cultural, además de ciertas premiaciones con las que se la ha distinguido, por ejemplo el Premio Pregonero en la categoría especialista en 2002, sumado a que fue finalista del Premio Hans Christian Andersen en 2020, avalan un desplazamiento de una posición periférica al centro y la legitiman por consiguiente como una de las figuras representativas del campo en la actualidad. Acerca del mar de volverte a ver, decimos que presenta una serie de poemas acordes con los rasgos distintivos de la copla. Están organizados en 3 secciones: coplas de Ayayay, Te olvidos y no te olvides. Las composiciones poéticas que integran los diversos apartados manifiestan el protagonismo del agua, dado que se alude al mar profundo y sus claroscuros, tal como constatamos en el poema Tiburón, donde se construye una particular escena que retrata al más feroz animal, a este señor tan temido, vociferando un ayayay lastimero en la azul inmensidad. Advertimos en este punto que la palabra ayayay, un término inventado en clave de onomatopeya reduplicada, asume diferentes significados. De tal manera se emplea al declamar un largo lamento, como en el caso citado, también para expresar tristeza, nostalgia, susto, estupor, desesperación, entusiasmo, alegría, sorpresa, gozo y esperanza. Se comprueba entonces la constitución de un significante que habilita la apertura de sentidos. El río es a la vez escenario privilegiado en Diablos, con sus luminosidades y resplandores que en ocasiones devienen en recónditas sombras. Así se presenta como potente metáfora de una experiencia de revelación que interpela entre las fronteras del bien y el mal. De esta forma, el diablo y el zorro, estos dos que no vacilan,
se conmueven al descubrir a la araña del agua, una araña que labra lo que nadie quiere ver. El agua metaforiza una zona de pasaje desde la superficie hasta las profundidades, lo que conlleva una vivencia transformadora de interpelación de unos y otros, con connotaciones filosóficas, incluso metafísicas. En otros poemas aparece asimismo la referencia al agua de un vado en Ayayay de los cangrejos, a una laguna encantada, tomando la leyenda como intertexto en Te olvido del Te lo dije, al río de un aguacero o a un charco en las orillas en No te olvido del mar. La ideación de estos escenarios se complementa por un lado con la mención a sus habitantes naturales, un tiburón, como ya dijimos, peces, pulpos, el calamar, un cangrejo, aparte de algas y corales, por el otro la remisión a un crucero, un barco que partió, un barco de papel, una bitácora de viaje, un puerto. Destacamos igualmente que en el capítulo Coplas de Ayayay, el carácter popular del género de tradición oral se relaciona con el empleo de frases involucrando una estructura dialogada. Por ejemplo, cuando anota: el diablo mirando el agua se detuvo en el reflejo. Ay, 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 dicen que dijo su voz de lagarto viejo. Estos versos exhiben el juego dialógico y la pregnancia de una oralidad que se expande y reverbera en múltiples relatos. En cuanto a las secciones Te olvido y No te olvides, el agua se refuerza en su concepción de componente vital tan propio de los ambientes externos y los fenómenos naturales, aunque con efectos en las situaciones vividas por las personas, lo que repercute en la figuración metafórica de paisajes internos. Estas consideraciones se justifican en los versos de Te olvido de la distancia, que expresan: cada vez que escucho tu nombre pasar, camino en orillas heridas de mar. O del No te olvido de tu boca, donde se declara: estalla el agua sonora cuando comienza a llover y luego estalla el silencio cuando no te puedo ver. Según expresamos, en este libro Ramos explota el lenguaje poético para representar un inusitado mundo marítimo que disloca mandatos y estereotipos a través de la inscripción del juego, la creatividad y la invención, así como la construcción de metáforas, lo que se condice con las sugestivas ilustraciones de Combi y aspectos del diseño gráfico en la representación de una poética disidente. En lo que respecta a Aguamundos Sapo y Aguamundos Rana, admitimos en primer lugar la inventiva implicada en la creación de esta palabra compuesta con la que se designa al singular territorio de los aguamundos. En una línea de continuidad respecto de lo señalado anteriormente, se elige la copla como variante genérica y se privilegia el espacio acuático juntamente con los seres que lo habitan. Se prioriza de igual modo el trabajo con la metáfora. Ello se evidencia, por ejemplo, en uno de los textos que proclama: el sapo junta del aire sonidos para cantar y los anida en el agua su guarida musical. Esto en Aguamundo Sapo. O en este otro, de Aguamundos Rana: la luna en secreto le dejan la albahaca sandalias de espuma para cada pata. No obstante, una operatoria que se profundiza en estos libro-objeto es la instauración de lo que llamamos miniaturas poéticas, por la brevedad y la intensidad de un lirismo que produce perplejidad. En consecuencia, de acuerdo con abordajes previos, aseguramos que el ingreso al plano simbólico se dispone mediante imágenes mínimas, que en Aguamundo Sapo se asocian al diminutivo. Registramos las expresiones palabritas de amor, una cajita celeste para guardar claridad, vereditas de sol, hojitas de plata que ha soltado el abedul, y en Aguamundos Rana a objetos diminutos como burbujas del sueño o los granos de arroz. Este registro sensible de lo minúsculo ligado a aquellos entornos donde el agua es protagonista se contrapone a componentes alusivos al contexto escolar. La referencia a cargar las mochilas para ir a la escuela, en Aguamundos Rana,
a libros y cuadernos con tapas azules o a una canción de sumas y restas y de división, también en Aguamundos Rana, en un gesto que revierte poéticamente la tradición vinculada a una literatura infantil y juvenil al servicio de imposiciones didácticas. Las disrupciones que intervienen en el texto verbal se condicen con los dibujos de piñón y la materialidad de un formato que resignifica al libro tradicional al disponer un tubo de cartón similar a una lata con las coplas en tarjetas individuales y las láminas que cuentan con un pequeño broche pegado en la parte posterior. En conclusión, asumimos que la producción literaria de María Cristina Ramos, destinada al público infantil, imagina historias bañadas de poéticas aguas entre las que se inscriben disidencias. Dichas transgresiones se correlacionan con el juego y la invención, las connotaciones y síntesis metafóricas, también la configuración de miniaturas y la inscripción de soportes innovadores en la manifestación de modulaciones que tensionan las tradiciones del campo al actualizar estéticas mediando enclaves de experimentación y ruptura.